Amén. Muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga en gran manera. Eh, ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué está esto puesto aquí? El día de hoy vamos a hacer, antes de comenzar el culto, vamos a hacer un breve estudio, ¿ya? Eh, Dios mediante vamos a ver si este proyecto se puede seguir haciendo adelante, ¿ya? Así que, primero que nada, vamos a orar, ¿cierto? Dando gracias al Señor porque nos encontramos en este lugar y pidiéndole su dirección para que nos acompañe en este estudio. Amén. Amén. Inclinamos nuestros rostros. Dios y Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor, porque tú, Señor, has tenido a bien este día reunirnos en este lugar, Señor. Reunir a tu pueblo, reunir a tu iglesia, Señor. Reunir a la nación que tú has libertado, que tú has redimido, Señor, a la que tú has comprado con tu sangre, Señor. Oh Dios mío, permítenos este día poder adorarte, poder glorificarte, poder deleitarnos en ti, Señor, poder conocerte más, Señor, que nuestra fe sea fortalecida este día, Señor, tanto en este lugar, en este culto de adoración pública, Señor, que tendremos el día de hoy, en este estudio ahora, Señor, en los cultos de los hogares, Señor, en los cultos en lo personal y en lo privado, Señor, que este día sea un día para conocerte más, un día dedicado a ti, Señor. Este es el día que tú nos has dado, Dios mío. Señor, te quiero pedir por este estudio que haremos en este momento, Señor, que tú seas, Dios mío, dirigiendo esto, que tú, Dios mío, nos des entendimiento, que tú, Dios mío, sometas nuestro corazón también a las verdades de tu palabra que vamos a ver esta mañana, Señor. Oh Dios mío, sé tú nuestra guía. Por medio del Espíritu Santo, llévanos tú a toda verdad y a toda justicia, Señor. Que esto que vamos a hacer esta mañana sea para la gloria de tu nombre, para el avance de tu reino, para que podamos ser formados a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha amado con amor eterno. Oh Dios y Padre Celestial, para ti sea toda la gloria, toda la honra, todo nuestro ser, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, pueden tomar asiento. Bien, esta mañana vamos a tener un pequeño estudio bíblico, ¿cierto? Y el tema que vamos a tratar, y hoy va a ser una clase introductoria, tal vez sean dos, ¿cierto? Pero hoy va a ser la primera, acerca de los 10 mandamientos, ¿ya? Ahora, ¿por qué estudiar los 10 mandamientos? Bueno, hay muchas razones por las que podríamos estudiar los 10 mandamientos y eso lo vamos a tratar en una sección, en un ratito, ¿cierto? Pero la motivación principal para mí fue el hecho de que el pueblo de Dios hoy, nosotros hoy, necesitamos tener un entendimiento, mis hermanos, de la vida entera, en base a la voluntad de Dios. Nosotros, mis hermanos, todas las cosas las juzgamos. Todos juzgamos. Cuando vamos a tomar una decisión, por muy pequeña que sea, estamos haciendo un juicio. Estamos diciendo, esto es lo correcto, esto es lo más conveniente, ¿cierto? Cuando escuchamos opiniones y consejos de los demás, estamos juzgando, ¿cierto? Estamos juzgando, estamos diciendo, esto me sirve, esto no me sirve. Esto es correcto, esto no es correcto. Cuando vemos el actuar de los demás, también estamos juzgando. Pero cuando nos observamos a nosotros mismos, también hacemos un juicio. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nuestro juicio puede ser correcto? Necesitamos tener un estándar, ¿no? Un estándar correcto para juzgar. Y ese estándar, exactamente mi hermano Andrew, es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Si tenemos una vara mala, ¿cierto? Si tenemos una wincha de medir mala, nuestras medidas van a ser malas. Y vamos a hacer mal lo que queramos hacer. Pero si nuestro juicio es la palabra del Señor, entonces podremos juzgar correctamente. Y hoy estamos en día, mis hermanos, en donde es muy necesario tener un correcto juicio. Por todo lo que nos acontece, por todo lo que sucede. Todas estas ideologías, estas ideas que están entrando, todo este mover político y todo lo demás, requiere que tengamos un sano juicio. Y ahora, el Señor nos ha dado en su palabra, si bien toda la palabra del Señor es nuestra regla de fe y de conducta, tal como lo han confesado nuestros hermanos a lo largo de todos los siglos, ¿cierto? El Señor ha dado una base que es central y fundamental para juzgarlo todos en su ley.
Y esa base son los 10 mandamientos. Entonces, eso vamos a comenzar hoy día. Esto es solo una clase introductoria. No vamos a entrar a ver en detalle cada uno de los mandamientos. Eso es para más adelante. Entonces, los 10 mandamientos, una introducción al decálogo. Ahí hay una imagen de referencia, ¿cierto? Tenemos a este hombre que representa a quien fue Moisés, el hombre, ¿cierto?, a quien Dios puso como en el antiguo pacto como el mediador entre él y su pueblo, y por medio del cual él dio a conocer su ley, los 10 mandamientos. Y esta imagen yo la escogí porque es bastante ilustratoria para algo que vamos a ver. Si ustedes observan ahí hay 2 tablas, ¿cierto? Y no son 2 tablas porque sea más bonito, o porque sea más estético, o porque a alguien se le ocurrió. Eso ahí tiene una razón y una circunstancia. Entonces, comenzamos con la primera pregunta. Tendremos 2 preguntas introductorias. La primera es, ¿qué es el decálogo? Hablamos de una introducción al decálogo, ¿cierto? Bueno, el decálogo, esta palabra decálogo, se conoce al decálogo a los 10 como los 10 mandamientos, los cuales Dios dio a la nación de Israel en el monte de Sinaí. La palabra decálogo significa literalmente 10 palabras. Deca, 10, logos, palabra. Ahora, esta palabra logos, esta palabra, no solamente significa palabra, sino que también puede ser como enseñanza, ¿cierto? Pueden ser ordenanzas, pueden ser palabras o pueden ser consejos. Ahora, cuando nosotros en la Biblia encontramos la palabra consejo, aparece en muchos lados alrededor de toda la Biblia, ¿cierto? La palabra consejo no tiene el mismo significado que nosotros tenemos en mente cuando escuchamos un consejo. Porque para usted, ¿qué es un consejo? Es algo que usted escucha y que usted puede tomar o dejar según su criterio, ¿cierto? Eso es un consejo, simplemente me está aconsejando, no te estoy ordenando, solo te estoy aconsejando. Así lo usamos. Bueno, cuando el Señor en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, usa la palabra consejo, Él no está usándola de esa manera. La palabra consejo la está usando en su sentido real. Dios como rey del universo, como rey sobre su creación, su consejo es su decreto. O sea, cuando Él dice, este es mi consejo, Él está hablando de algo que debe ser entendido, escuchado y obedecido, porque es un consejo real, es un decreto, ¿ya? En ese sentido debemos leer la palabra consejos. Veamos de inmediato en Éxodo 34, versículo 28. Éxodo 34, versículo 28. Fíjense bien. Éxodo 34, 28 dice, y él estuvo allí con Jehová, hablando de Moisés, ¿cierto? 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Ya? Entonces, si usted se fija, son las palabras, el consejo, la enseñanza, el mandamiento del Señor. Y si se fija, aquí el autor, inspirado por el Espíritu Santo, dice claramente que los mandamientos son 10. Ahora, cuando usted lee los 10 mandamientos en Éxodo 20, ¿cierto? O en Deuteronomio 5, versículos 6 al 21, usted podrá notar quizás, si lo lee detenidamente, que hay más de 10 mandamientos, ¿cierto? Si usted estrictamente hablando, cada vez que el Señor manda algo en ese texto, se va a dar cuenta que son más de 10. Pero en resumen, se toman como 10, porque hay mandamientos que se toman en conjunto, ¿ya? Así que este término, 10 mandamientos, o 10 palabras, o decálogo, es como la Biblia se refiere a la ley que Dios dio a conocer al pueblo de su pacto, Israel, en el Antiguo Testamento, ¿ya? Ahora, estos 10 mandamientos constituyen lo que es la ley moral de Dios. Ahora, ¿por qué referirnos a los 10 mandamientos como la ley moral de Dios? Porque este término, la ley de Dios, aparece en toda la Biblia, aparece en el Nuevo Testamento. Pablo, el apóstol Pablo, nosotros hicimos un estudio, ¿cierto?, de la carta a los romanos, vimos que Pablo usa mucho ese término. La ley de Dios, la ley de Jehová, la ley. Pero
Cuando la Biblia habla de la ley, está hablando prácticamente de toda la enseñanza del Antiguo Testamento, específicamente los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que son el Pentateuco, ¿cierto? Que componen lo que para los judíos es la ley o la enseñanza de Jehová. Y esta ley ha sido entendida históricamente y bíblicamente también, dividida en 3 partes. La ley del Señor se divide en 3 partes. Una es la ley moral, a lo que nosotros nos vamos a referir como los 10 mandamientos, ¿cierto? Otras son leyes ceremoniales, que son todas las leyes relacionadas al tabernáculo, los holocaustos, los levitas y todo ese asunto religioso y sacerdotal. Y tenemos las leyes judiciales. Las leyes judiciales son las leyes que Dios dio a Israel como una nación, ¿cierto? Bajo su gobierno, así como nosotros tenemos nuestras leyes. Bueno, Dios les dio sus leyes para que ellos pudiesen aplicar los 10 mandamientos a contextos particulares, ¿ya? De estos 3 grupos de mandamientos, hay 2 que ya no siguen vigentes. La ley ceremonial no sigue vigente. La Escritura dice que el Señor abolió la ley ceremonial, ¿cierto? Hoy en día el templo, el tabernáculo, el grupo sacerdotal de los levitas, todos los sacrificios, todas las libaciones, todo eso ya no está vigente. Eso murió con el antiguo pacto, murió con la nación de Israel, ¿cierto? Terminado el templo y los levitas, se acaba todo eso. Dice la Escritura que nuestro Señor instaura un nuevo pacto, con nuevas leyes ceremoniales, con nuevos sacramentos que nosotros celebramos. Nosotros no celebramos, por ejemplo, la Pascua. ¿Nosotros qué celebramos? La Santa Cena. Nosotros no practicamos la circuncisión, pero nosotros tenemos el bautismo, ¿cierto? Y así, la ley ceremonial no está vigente. Y la ley judicial tampoco está vigente porque esa ley fue dada a un pueblo en específico, en un tiempo y contexto en específico. Por lo tanto, no es aplicable a nosotros hoy en día. Ahora, no es mi propósito hablar sobre la ley judicial. Eso va a tener que también tener su estudio posteriormente, porque cuando digo que no está vigente, digo que no está vigente en el sentido de que ya no está vigente como nación, como fue para el pueblo de Israel como un pueblo. Pero sí encontramos cosas ahí, tanto en las leyes ceremoniales y particularmente en las leyes judiciales, que a nosotros nos son de provecho, ¿ya? Porque mencioné que las leyes judiciales son la aplicación de estos 10 mandamientos que vamos a estudiar a contextos particulares. ¿Cómo se aplican? ¿Cómo se llevan a cabo? ¿Ya? Y tenemos por otro lado los 10 mandamientos que son la ley moral de Dios. Esta ley moral de Dios, mis hermanos, es perpetua, es eterna. Y es una ley moral, ¿por qué? Porque trata acerca de la rectitud, la justicia y la santidad de Dios. En otras palabras, esto es lo que define lo que para todo el género humano, para toda la humanidad, es lo bueno y es lo malo. Y aunque las personas no hayan leído la Biblia, aunque pueblos no hayan conocido el cristianismo, todos saben de estas leyes, porque la Escritura nos dice que el Señor escribió su ley en su corazón. Todos saben, por ejemplo, que adorar a un Dios falso es malo, ¿cierto? Cuando los mayas, los aztecas, todos estos pueblos en estos lugares, llegaban pueblos extraños, ¿cierto? Y querían enseñarles a adorar a sus dioses. ¿Cómo respondían estos pueblos? Que eso era algo malo, ¿cierto? Que eso estaba mal. ¿Por qué? Porque en su corazón, aunque entendían mal la ley, no conocían al Dios verdadero, sí sabían que era incorrecto adorar a un falso Dios. Y eso Dios lo escribe en el corazón del hombre. Todos saben que matar es malo. Todos saben que adulterar es malo, que codiciar es malo. Eso todos lo saben. Todos saben. Eso lo tenemos escrito en nuestro corazón. Dice Pablo en Romanos, ¿cierto? Que el hombre hace por naturaleza lo que es de la ley de Dios y por lo tanto es ley para sí mismo. Por tanto, no tiene excusa ante Dios. Porque Dios sin ley no juzga. Pero hay una ley escrita en el corazón. Los 10 mandamientos se componen de 10 leyes específicas. Las primeras 4 están relacionadas con la relación del hombre con Dios, ¿ya? Vimos en la imagen, habían 2 tablas, ¿cierto? De la ley, ¿cierto? Y esas 2 tablas hacen referencia a este asunto. La ley está dividida en 2 secciones. Una es acerca de nuestra relación con Dios, que son los primeros 4 mandamientos, ¿ya?
Y la otra es de nuestra relación con los hombres. ¿Cómo quiere Dios que nosotros nos tratemos con otros hombres, con otras personas, con nuestros semejantes? Entonces a eso se le llama las dos tablas de la ley. La primera tabla, los primeros 4 mandamientos, y la segunda tabla, los otros 6 mandamientos. ¿Ya? Nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 22:34, vayamos allá, en Mateo 22:34 nos dice esto. Nos dice que la ley está dividida, o mejor dicho, pedagógicamente o para enseñarnos a nosotros, resumida en 2 tablas. Mateo 22:34. al 40. Hermano Alejandro, si pudiera leer esa porción. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Ven? Entonces, nuestro Señor Jesucristo le están preguntando, ¿cierto? Los maestros de la ley, entre comillas, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios. Y después dice: y hay otro mandamiento tan importante como este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 40. En esto se resume la ley. Hay gente hoy en día, ¿cierto?, que dice equivocadamente que el Señor Jesucristo está reemplazando los 10 mandamientos aquí. Que Él está diciendo: no es necesario que observemos cada uno de los mandamientos contenidos en los 10 mandamientos, sino que si entendemos que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces eso es suficiente. Pero hay un problema, porque ahí el Señor no está haciendo un reemplazo. Ahí el Señor está resumiendo el espíritu detrás de la ley, que es el amor hacia Dios y el amor hacia nuestros semejantes. Ahora, si eso fuera así, nosotros tendríamos la libertad, ¿cierto?, de amar a Dios o amar a nuestro prójimo como a nosotros se nos antoje, ¿no? Bueno, como Dios no fue específico y solo dijo que tenemos que amarles, entonces lo amaremos a nuestra manera. Y es ahí donde entra la ley de Dios, la ley moral, los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos se nos muestra con bases muy claras cómo es este amor a Dios y cómo es este amor a los hombres. No es como a nosotros se nos ocurra, no es en base a nuestras ideas. Dios ya lo dejó claro en su palabra. Ya lo dejó claro en su palabra. Y antes, mencionar, no es necesario que lo leamos, pero cuando nuestro Señor Jesucristo está diciendo que la ley se resume en estos 2 puntos, Él lo que está haciendo es citar la misma ley. Está citando Levítico 19, versículo 18, donde dice textualmente que la ley se basa en esto. Bien, segunda preguntas introductorias. Vamos a ver hoy día solo 3 puntos. El primero ya lo vimos. ¿Qué son los 10 mandamientos? ¿Qué es el decálogo? ¿Qué es la ley moral de Dios? ¿Cierto? El segundo punto es: ¿por qué deberíamos estudiarlo? ¿Por qué deberíamos estudiar la ley de Dios? ¿Por qué deberíamos darle importancia a los 10 mandamientos nosotros los cristianos? Si dijimos que estos mandamientos fueron dados, escritos en piedra para el pueblo de Israel en el monte de Sinaí, ¿por qué nosotros deberíamos estudiarlos? ¿Por qué son relevantes para nosotros? ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, en primer lugar, porque Dios nos predestinó no solo para salvación, ¿cierto? No solo para salvación. Dice Efesios 2, versículo 10, vamos al texto, ¿cierto? Dice que Dios nos predestinó para andar en buenas obras. Efesios 2, 10. Hoy vamos a citar mucho la Escritura.
Dice Efesios 2, versículo 10, porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No dice que somos creados en Cristo Jesús por buenas obras. O sea, no está diciendo que por causa de las buenas obras que nosotros hacemos, entonces pasamos a ser creados en Cristo Jesús. No está diciendo eso. Dice que fuimos creados en Cristo Jesús. Dios nos ha adoptado, nos ha llamado, nos ha salvado para que nosotros andemos en buenas obras. Y no, esas buenas obras nuevamente son bajo nuestro criterio. Dice que no, dice que son obras que Él ya preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Y esa palabra preparar de antemano significa trazar. O sea, el Señor ya trazó la cancha. Él dijo, estas son las buenas obras en las cuales yo quiero que ustedes anden, en las que ustedes caminen. Esta quiero que sea su vida. Y lo hizo de antemano. ¿Ya? Segunda razón, porque seguir sus mandamientos es la manifestación de nuestro amor a Él. Dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 14, versículo 15, que si nosotros le amamos, haremos algo. Si nosotros le amamos, haremos algo. Juan 14, versículo 15, dice, Juan 14, versículo 15. Textualmente dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. Ahora, hay algo que nosotros debemos tener en cuenta. Porque Él está diciendo, guardad mis mandamientos. Alguien puede decir, ok, Él está diciendo, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? Entonces hacen una diferencia entre los mandamientos dados por Dios en el Antiguo Testamento y los mandamientos que Jesús da en los Evangelios. Ahora, eso no es correcto. ¿Por qué razón? Porque Jesús mismo a Él se reconoce como yo soy, como el Dios del pacto. El mismo Dios que ha dado a conocer su ley a su pueblo es este Jesús que estaba, ¿cierto?, ordenando que se guardaran sus mandamientos. Él dice que la sustancia del amor hacia Él, la sustancia del amor hacia el único Dios verdadero, se demuestra por medio de guardar sus mandamientos. Ahora, eso es importante para nosotros, porque hoy en día abunda mucho en la boca de nosotros, en la boca de la iglesia, esto de decir que nosotros amamos a Dios, ¿cierto? Solemos decirlo, solemos cantarlo, hay canciones donde textualmente lo decimos, ¿cierto? Pero ese amor que nosotros sentimos por Dios, ¿cómo se demuestra verdaderamente? ¿Acaso es correcto pensar que nosotros amamos a Dios porque nosotros tenemos algún sentimiento en nuestro corazón? ¿O porque cada vez que pensamos en Dios o oímos hablar de Dios, algo ocurre, qué sé yo, en nuestro estómago o algo así? ¿Esta idea romántica del amor? Jesucristo está diciendo, si ustedes sienten bonito acerca de mí, si me amáis, entonces sientan bonito acerca de mí. O si me amáis, sonrían cada vez que piensen en mí. O si me amáis, qué sé yo, muchas cosas que nosotros decimos. Pero Él no está diciendo eso. Él dice, si me amáis, si realmente me aman, la muestra de ese amor que ustedes tienen por mí será evidente por medio de guardar mis mandamientos. Si no guardamos los mandamientos del Señor, debemos cuestionar nuestro amor hacia Él. Porque el resumen de la ley, como dijo nuestro Señor, es precisamente el amor. Amarás al Señor tu Dios. Dice, ¿con qué? Con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Hace referencia a 3 cualidades del ser humano. Una es su mente, con sus pensamientos. Con nuestros pensamientos nosotros le obedecemos y le amaremos al Señor.
Todo lo que nosotros pensemos tiene que ser acorde a Él, porque le amamos, porque a Él queremos agradar. Con toda nuestra alma habla acerca de nuestro ser, de nuestras emociones, habla acerca de nuestros anhelos, nuestra voluntad, nuestros deseos. Todo eso debe estar rendido a Él. Y nuestras fuerzas hablan de lo que hacemos. De tal manera que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestras obras deben manifestar ese amor a Dios. Y Dios ha puesto el estándar. Quiero que ustedes me amen de esta manera. Si me aman, actuarán de esta manera. Busquen Mateo 5, versículos 17 al 18. ¿Por qué estudiar la ley de Dios? Porque su ley sigue vigente. Mateo 5, versículos 17 al 18. ¿Qué dice mi hermano Alejandro? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo que Él no vino a poner fin a los mandamientos del Señor. Y aquí está refiriéndose exclusivamente a estos mandamientos, a los 10 mandamientos. Él no viene a poner fin. De hecho, el apóstol Pablo nos menciona en Romanos, no sé si del capítulo 5 o el capítulo 6, pero nosotros lo vimos, él menciona que la ley es mientras el hombre viva. Es una orden de vida mientras el hombre viva. Solo el hombre será libre de la ley cuando el hombre muera. ¿Cierto? El hombre es libre, será libre de no cometer adulterio solo cuando muera, ¿no? Mientras viva, no debe cometer adulterio. Y en los cielos no podrá cometer adulterio tampoco porque seremos como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. De tal manera que nuestro Señor Jesucristo dice que su ley continúa vigente, que Él no la abrogó, que Él no terminó con toda la ley. ¿Ya? Otra razón es su pacto, es el pacto que el Señor hace con nosotros, ¿cierto? Escribir su ley en nuestros corazones. Jeremías 31, versículo 33, vamos allá. Jeremías 31, 33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, ¿cierto? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ezequiel 36, versículos 26 al 27. Versículos 26 al 27. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora, ¿en qué contexto el Señor está hablándole aquí, en su tiempo, al pueblo de Israel? Él les está diciendo que en el futuro, Él haría con su pueblo un nuevo pacto. Y que en ese nuevo pacto, ¿cierto? Dios escribiría su ley en sus corazones. Dios transformaría a este pueblo. No sería un pueblo que solamente sabría de la ley, escucharía de la ley, sería criado y formado en la ley, sino que Dios en efecto escribiría la ley en su corazón. Para que no sean un pueblo que le honre solo de labios, pero su corazón esté lejos de ellos. Ahora, ¿nosotros en qué época de la historia de la Escritura nos encontramos? ¿Estamos en el antiguo pacto o en el nuevo pacto? Estamos en el nuevo pacto. Y por lo tanto, dice el Señor que en el nuevo pacto su ley tiene que estar escrita en nuestros corazones. En otras palabras, Él pondrá en nuestros corazones el afecto, el deseo, la voluntad de cumplir su ley. De cumplir su ley, de andar en sus mandamientos.
Esa es la obra que Dios hace en nuestro corazón. Quisiera compartirles un par de frases que resumen lo que hemos visto. Dice, estamos obligados, dice Gerald Nienhuis, un ministro mexicano, holandés, dice, estamos obligados por las exigencias de nuestra nueva naturaleza a expresar nuestra gratitud a Dios por medio de nuestras obras. Esta obligación no es una obligación que se nos imponga contra nuestra voluntad, exigiendo de nosotros lo que no quisiéramos hacer. Es todo lo contrario. La obligación se debe a que, habiendo nacido de nuevo, lo que más queremos hacer es la voluntad de Dios y haciéndola agradar a Dios como una expresión de amor y de gratitud. El estudio de los 10 mandamientos es un paso concreto hacia el cumplimiento de esta obligación. En otras palabras, lo que está diciendo el hermano Gerald, que en paz descanse, lo que está diciendo es que debido a que nosotros nacemos de nuevo, hemos nacido de nuevo, mis hermanos, hay una necesidad de nuestro corazón por cumplir la voluntad de Dios. Es una exigencia de la naturaleza que el Señor nos ha dado, que ha puesto en nuestros corazones. Y por tanto, para nosotros poder guiar a nuestro corazón a hacer aquello para lo cual ha sido transformado, debemos orientarlo por medio del estudio de los 10 mandamientos. Dice el hermano Archibald Alexander Hodge, aun cuando la ley en su relación como un pacto de obras ha sido cumplida por nuestro fiador, de tal manera que los que están bajo la gracia no están bajo la ley como base de aceptación, ¿cierto? Según Romanos 6, versículo 4. Sin embargo, la ley como regla de conducta y como tipo de carácter es inmutable, o sea, incambiable e inalienable. Eso es inconmovible, es algo que no se puede cambiar. No sufriendo ninguna relajación en sus relaciones personales. Cristo cumplió la ley de forma vicaria, es decir, en nuestro reemplazo, en lugar de nosotros. Para nosotros, ¿cierto? Cristo cumplió la ley vicariamente para nosotros como condición de vida y en esa base somos justificados. Pero nadie puede ser sujeto a la ley vicariamente, considerada esta como regla de conducta o de carácter moral. Entonces, si Cristo cumplió la ley por nosotros, el Espíritu Santo la cumple en nosotros para santificarnos hasta alcanzar una conformidad completa a ella. En obediencia a esta ley, los creyentes producen aquellas buenas obras que si no son la base de la salvación, y de hecho no lo son, sí son sus frutos. ¿Qué es lo que está diciendo Archibald Alexander Hodge? Está hablando acerca de la permanencia de la ley. Nosotros leemos en el apóstol Pablo que él menciona que ya no estamos bajo la ley, ¿cierto? Eso está escrito, pero eso debe ser entendido a la luz de la palabra. ¿Por qué razón? Porque nosotros no estamos bajo la ley como un medio de salvación. No estamos bajo la ley como un requisito que Dios nos ponga, ¿cierto? Para decir, si tú la cumples, entonces tú te ganarás tu salvación. Eso lo hizo Cristo por nosotros, ¿cierto? Él fue el hombre que vivió la vida perfecta, dice, tentado en todo pero hallado sin pecado, dice el autor a los Hebreos. Cumpliendo la ley en nuestro lugar, a nuestro favor. Cristo no solo muere por nosotros, no solo recibe el castigo por nosotros. Cristo vivió la vida que nosotros debíamos vivir, como Dios le había demandado a Adán en el huerto del Edén, como un representante de la unidad, de la humanidad, según Romanos 6, ¿cierto? Bueno, en lo que Adán falló, Cristo cumplió. Ahora, Cristo cumple la ley en nuestro lugar para recibir nuestra aceptación. Pero Cristo no cumple la ley en nuestro lugar para que nosotros entonces no tengamos exigencia ante la ley. Cristo no puede cumplir la ley por nosotros en el sentido de que Él solamente pueda hacer el bien que la ley demanda. En ese sentido, la santificación no es vicaria. Cristo no se santificó por nosotros para que hoy nosotros no debamos santificarnos. Cristo cumple la ley para ganar nuestra salvación. Pero nosotros, el Espíritu Santo, mis hermanos, cumple la ley en nosotros para nuestra santificación. Eso es lo que está diciendo Archibald Hodge. Otra frase.
volvamos. Y la última razón, penúltima razón, ¿cierto? Es la ley es nuestra guía hacia Cristo. ¿Por qué debemos estudiar la ley? Porque la ley nos lleva a Cristo. Gálatas 3, versículo 24, para saber a qué se refiere este punto. Gálatas 3, 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, algo que produce dolor, ¿no? Algo que nos hace gritar, ay. Ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. En otras palabras, ¿por qué debemos estudiar la ley? Y aquí tiene que ver con la aplicación de la ley que vamos a ver después. Debemos estudiar la ley porque en ella, como dice el apóstol Santiago, nosotros nos vemos como a un espejo por el cual podemos saber tal cual y como somos, y así vemos nuestra necesidad de Cristo, mis hermanos. Debemos estar constantemente analizando nuestra vida por medio de los 10 mandamientos para ver nuestra necesidad de Cristo. La ley es, según la Escritura, un maestro, un pedagogo que nos lleva hacia Cristo. Sin la ley no tendríamos esa referencia. Por eso es que Pablo, ¿cierto? Como lo vimos en Romanos, comienza desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 haciendo toda una exposición de la ley. ¿Para qué lo hace? Dice que lo hace para encerrarlo a todos bajo pecado, para que nadie tenga excusa, para que todos puedan ver su necesidad de salvación ante un Dios santo y justo, porque hemos violado su ley. Si no conocemos la ley, si no conocemos su palabra, no podremos saber cuánta necesidad tenemos de Cristo. Y esto, mis hermanos, no es algo que hagamos nosotros una vez en nuestra vida. Esto es algo que nosotros debemos hacer de continuo en nuestra vida. De continuo ir a los pies de Cristo. El que crea que ya alcanzó la perfección, ya no necesita ir a Cristo. Pero hay un problema, que en esta vida nadie alcanza la perfección. Y el que se crea que la alcanzó, cometerá el error de la apostasía, porque ya no irá a las plantas de Cristo. Ya no dependerá de Cristo. Por eso la ley es tan importante para nosotros. La ley es importantísima para nosotros. Dice el salmista, el rey David, si no me equivoco, en el Salmo 51, o en el Salmo 19, perdón. En el Salmo 19 menciona el salmista hablando acerca de las virtudes y de las excelencias de la ley de Dios. Y él dice que le pide a Dios que lo ilumine para conocer su ley, para que sus pecados y sus transgresiones no le sean ocultas. Dice, muéstrame los pecados que me son ocultos. Muéstrame los que me son ocultos. ¿Por medio de qué? Por medio de su ley. En otras palabras, cuando nosotros estudiamos la ley, este estudio de la ley no es un estudio cerebral, mis hermanos. Nosotros no estamos estudiando la ley como un académico en una universidad estudia la ley, simplemente para saber y para conocer. El estudio de la ley debe tener una inclinación de nuestro corazón. ¿Cuál es esa inclinación de nuestro corazón? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí espíritu de perversidad. Y guíame por el camino eterno, dice el salmista. Si nosotros no estudiamos la ley, si no estudiamos la palabra, no solo la ley, recordemos que la ley es la base más grande de todos los mandamientos que el Señor nos va a dar en su palabra. Si nosotros no estudiamos cualquiera de los mandamientos que veamos en el Señor, en el Antiguo o el Nuevo Testamento, si no lo hacemos con un espíritu que dice, examíname, Señor, muéstrame cuánto necesito a Cristo, muéstrame, Señor, el camino. Entonces nada ganamos con estudiar la ley así. La ley es nuestra guía a Cristo. Y hay una última razón que yo no la incluí aquí, pero que es importante. Mencioné, una de las razones para estudiar la ley es porque amamos a Cristo, ¿cierto? Si le amamos debemos guardar sus mandamientos. Ahora, ¿esa es la única razón hacia Dios por la que nosotros deberíamos guardar sus mandamientos? O sea, si no amáramos a Cristo,
O si Cristo no hubiese muerto por nosotros, hecho toda su obra, cosa que nosotros tuviésemos esta gratitud y este amor en respuesta a Él, ¿habrían entonces ninguna razón para guardar la ley? ¿Será correcta esa forma de pensar? Acompáñenme a Lucas capítulo 6, versículo 46. Hermano Andrew. Lucas 6, versículo 46. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿A qué está apelando el Señor Jesucristo para hacer lo que Él dice? ¿Está apelando al amor que se siente hacia Él en este texto? Está apelando a otra cosa, ¿cierto? También. ¿A qué apela? A que Él es Señor. Él dice, ¿por qué me llaman Señor? ¿Por qué me llaman Rey? ¿Por qué dicen que yo soy el Rey, yo soy el Señor? Esa palabra Señor en el Antiguo Testamento es una palabra que solamente usaban los israelitas para Dios. Para Dios. Esta fue una de las razones por las que los cristianos, los romanos los persiguieron. Porque los cristianos decían, Cristo es el Curios, Cristo es el Señor, no César, es Cristo. Ahora él dice, ¿por qué me dan este título tan magnánimo, tan alto, tan excelente, que ciertamente es mío, que ciertamente me pertenece? Porque yo soy el Señor. Pero ¿por qué se refieren así a mí si no hacen lo que yo les digo? O sea, si yo soy el rey y ustedes son mis súbditos, si yo soy el rey y ustedes son mi pueblo, entonces deben hacer lo que yo digo. Porque así es como es, ¿cierto? Legítimo tratar a un rey. Entonces no solamente se trata de nuestro amor hacia él. Las personas allá afuera, los incrédulos, los inconversos, no aman al Señor. Entonces, porque no le aman, no tienen ningún deber de guardar su ley. ¿Será correcto? No. Los incrédulos y nosotros tenemos el deber de guardar la ley del Señor porque Cristo es Rey y Señor sobre todo. Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Todo el género humano está, mis hermanos, obligado a guardar su ley. Y es por esa ley que algunos son recompensados y algunos son, mis hermanos, castigados. Es cierto, Cristo guardó la ley en nuestro lugar, por su pueblo, ¿cierto? Para nuestra aceptación. Pero en la entrega de la ley, y eso lo veremos en próximas clases, hay bendiciones y hay maldiciones. Hay recompensas y hay castigo. Y todo el género humano, mis hermanos, será recompensado o castigado en referencia al cumplimiento no de la ley del Señor. Él es Señor. Ya esa es razón suficiente para guardar su ley. Thomas Watson en su libro Los 10 Mandamientos comenta lo siguiente acerca de la desobediencia. Dice que es un pecado destructivo. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio. Segunda de Tesalonicenses 1, versículos 7 al 8. Quien se niega a obedecer la voluntad de Dios en sus mandamientos, lo hará con toda la certidumbre en su castigo. Mientras que el pecador piensa que está desatando el nudo de la obediencia, en realidad tensa la cuerda de su propia condenación y se pierde sin excusa.
Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Eso lo dice en una parábola nuestro Señor, en Lucas 12, versículo 47. Dios dirá, ¿por qué no obedeciste? Sabías cómo hacer el bien, pero no lo hiciste. Tu sangre está pues sobre tu cabeza. Es interesante porque nosotros no somos aceptados por Dios, no somos justificados por Dios por cumplir la ley. Cristo lo hizo en nuestro lugar. Pero sí seremos castigados por Dios por no cumplirla. Sí seremos condenados por no cumplirla. Y mis hermanos, nosotros cada vez que llegamos a este lugar, aunque no leamos Éxodo 20 ni Deuteronomio 5, ¿cierto? Puntualmente, todo lo que se habla desde este púlpito, independiente de quién esté, es el consejo de Dios. Nosotros ya no somos ignorantes de lo que debemos hacer. Nuestra sangre está sobre nuestra cabeza, mis hermanos. Bien, para terminar, y lo vamos a hacer bien en breve. Tercer y último punto, los usos de la ley. La Escritura nos presenta 3 usos de la ley de Dios. La ley de Dios tiene 3 usos. En primer lugar, nosotros tenemos el uso civil de la ley. ¿A qué nos referimos con el uso civil? Mientras mi hermano Alejandro busca el texto, en Gálatas 3:19. El uso civil de la ley se refiere a aquel uso que Dios hizo de la ley. ¿Para qué? Para poder refrenar la maldad en el pueblo de Dios. O sea, el propósito de la ley es ser un medio a través del cual quienes tengan autoridad refrenen la maldad, ¿cierto? Así es como se usa la ley en nuestro contexto también, ¿no? No matarás. Se aplica de una forma civil. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Ve? Dice que fue hecha a causa de las transgresiones. Aquí el apóstol Pablo está hablando de algo bastante puntual. ¿Por qué? Porque resulta que el pueblo de Dios, ¿cierto? Bajo el Antiguo Testamento, nosotros sabemos que era un pueblo apóstata, ¿cierto? Era un pueblo que no amaba al Señor. Y aún así, Dios les da su ley. No solo los 10 mandamientos, sino que todas sus leyes judiciales y todo lo demás. Ahora, la pregunta que nosotros deberíamos hacernos es la siguiente. ¿Por qué Dios daría la ley a los que no la van a cumplir? ¿Por qué Dios pondría leyes sobre quienes no la van a cumplir? ¿Cierto? Porque el no cumplimiento de la ley conlleva algo, conlleva castigo. Dice en el Antiguo Testamento, si ustedes leen desde Éxodo hasta Números o hasta Deuteronomio creo que es, ¿cierto? Siempre van a ver esto, y así echará fuera el pecado de Israel. Y así echará fuera el pecado de Israel. ¿Cuándo? Cuando cometían adulterio y los debían apedrear. Cuando cometían asesinato y los debían apedrear. ¿Por qué? Porque así el Señor refrenó. Ese es el uso civil de la ley, ¿cierto? Civil. El segundo uso es el uso pedagógico de la ley, y eso nosotros ya lo vimos. Leímos nosotros en Gálatas, ¿cierto? Que la ley es nuestro ayo que nos lleva hacia Cristo. A eso se refiere el uso pedagógico. O sea, la ley nos muestra cómo somos, nos muestra que nosotros hemos fallado, ¿cierto? Y de esta manera nos muestra nuestra necesidad de Cristo. Romanos 7, versículos 7 al 13. Solamente vamos a leer ese. Si usted quiere guardar los otros textos, yo igual los voy a enviar por WhatsApp, la presentación para que los puedan tener. Romanos 7, versículos 7 al 13. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Pedagogía, conocimiento. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí.
Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Santidad, justicia y bondad, algo que deberíamos buscar nosotros. Entre paréntesis. Versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En otras palabras, está diciendo, la ley en sí, por sí misma, es lo que produce mi muerte. Veamos lo que dice. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, o sea, de la enseñanza de la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. En otras palabras, el Señor, por medio de su ley, despierta nuestras conciencias para que nosotros veamos qué tan pecaminosos somos. ¿Qué tan pecaminosos somos? ¿No pasa, mis hermanos, muchas veces que nosotros somos así? A veces hacemos algo malo y sabemos que está mal, pero ¿qué hacemos? ¿Corregimos? No, muchas veces no hacemos eso. Muchas veces nosotros acallamos nuestra conciencia. Acallamos nuestra conciencia. Le decimos silencio. Nos engañamos. Pero ¿qué pasa? Después vamos a la Escritura y vemos que está escrito, no hagas exactamente lo que estamos haciendo. ¿Qué ocurre ahí? Nuestra conciencia es despierta. Y vemos que tenemos una maldad en nuestra vida. Y si seguimos leyendo la Escritura y si escuchamos el Evangelio, entonces vemos nuestra necesidad de Cristo. Ese es el uso pedagógico de la ley. Y en tercer lugar, y para terminar, tenemos el uso normativo de la ley. Voy a pedirle al hermano Felipe que busque el texto en Romanos 3, versículo 31, y a mi hermano Eduardo Cerón que busque el texto en Santiago, capítulo 1, versículo 25. Felipe, Romanos 3, 31, y el hermano Eduardo, Santiago 1, versículo 25. Perfecto. ¿Sí? Déjalo ver, hermano Alejandro. El uso normativo. Hemos visto el uso civil, ¿cierto? Que es para evitar la transgresión en el pueblo. En los pueblos, ¿cierto? Para frenar la maldad. El uso pedagógico es para despertar nuestra conciencia, para enseñarnos, para llevarnos a Cristo. Pero el uso normativo habla acerca de la ley como una regla de vida. Como una regla de vida y de conducta. Ese es el tercer y más importante uso de la ley. Hermano Felipe, Romanos 3:31. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confiamos, confirmamos la ley. ¿Cierto? O sea, nosotros por la fe no invalidamos la ley, en cierto sentido. Por la fe, por tener fe en Cristo, nosotros nos decimos, eso es todo, ya no tenemos responsabilidades ante la ley de Dios. Muy por el contrario, por causa de la fe, nosotros confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque ahora por causa de la fe, por la confianza depositada en nuestro Salvador, que no solo es Salvador, sino que es Señor, nosotros ahora andaremos en su ley. Nosotros decimos, esta ley es buena, yo falté, pero ahora andaré en base a ella. Ahora viviré en ella para agradar a aquel que me amó y se entregó por mí. Será mi norma de vida. Hermano Alejandro. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y perseverar en ella, no siendo deudor olvidadizo, sino hacedor de las obras. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Bien? El que observa la ley y anda en la ley, dice el apóstol Santiago, que será bienaventurado en ella. Ahora aquí hay algo importante para nosotros. Porque nosotros hemos sido salvos por medio de la fe, justificados por confiar en Cristo y su obra por nosotros, ¿cierto? Pero la salvación de nuestras almas, ¿cierto? Por la eternidad, no es todo lo que Dios tiene para nosotros, mis hermanos. No es todo lo que Dios tiene para nosotros. El Señor ha establecido que por medio de observar y cumplir y perseverar en sus mandamientos, mis hermanos, nosotros seamos bendecidos. Y podríamos hablar de muchas bendiciones que se desprenden de esto. En primer lugar, porque cuando nosotros andamos en sus caminos, somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el mayor anhelo de la alma de aquel
que has sido amado por Él. Es el mayor anhelo, mis hermanos. Somos santificados cuando observamos y guardamos su ley. Somos hechos santos como Él es santo. Pero también, mis hermanos, la ley tiene otra bendición, que es que si nosotros andamos en sus caminos, entonces recibiremos los beneficios que vienen por consecuencia de guardar la ley. En otras palabras, por dar un ejemplo, el 5.º mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué bendición sería, mis hermanos, si el pueblo de Dios, observando este mandamiento, honrara a su padre y a su madre en todos los sentidos de la palabra, monetario, honra, lo que sea, ¿no viviríamos en esta vida una vida mejor, mis hermanos? ¿No sería más provechoso para el matrimonio que tuvo 14 hijos, por dar el ejemplo, ¿no? Y hoy en día 14 hijos no son capaces de hacerse cargo de 2 padres. Pero el cumplir la ley bendice, trae bendición a la vida. Porque la ley no es arbitraria, y con esto quiero terminar. Con esto ya se terminó esto. La ley no es arbitraria, no es algo antojadizo. El Señor, cuando dio los 10 mandamientos, no fue porque a Él se le ocurrió que sería bueno andar en eso. No, es porque esa es la vida para la cual Él nos creó, mis hermanos. Es nuestro manual para el cual hemos sido hechos. Cuando nosotros andamos en desobediencia a la ley de Dios, estamos siendo igual que una persona que usa una herramienta para algo, para lo que no está hecha, sin hacer caso al manual. ¿Qué va a ocurrir con la herramienta? Un ejemplo absurdo, un galletero no está hecho para martillar. Pero si tú agarras un galletero y empiezas a darle galletazo a un clavo en el suelo, ¿qué va a pasar con el galletero? Bueno, se va a echar a perder, obviamente, ¿no? Lo vas a hacer pedazos. ¿Por qué? Porque no está hecho para eso. Nosotros, mis hermanos, no estamos hechos. El hombre no fue hecho por Dios. La vida del hombre no fue hecha por Dios para ir en contra de su ley. La ley es la vida como Dios quiere que la vivamos. Si hacemos algo, si nos apartamos, mis hermanos, no solo vamos a ser condenados quizás al infierno por eso, como los hombres allá afuera lo son, sino que vamos a sufrir en esta vida las consecuencias obvias de no guardar la ley de Dios, las consecuencias obvias de no honrar al padre y a la madre, las consecuencias obvias de no obedecer el mandato de no matarás, las consecuencias obvias del robo, del adulterio, de la codicia, mis hermanos. Entonces, Dios nos ha dado la ley como un regalo. ¿Por qué Él podría habernos dejado así? Así. Yo los salvé, ahora ustedes vean cómo vivan. Sobrevivan, ¿no? Pero no es así. Él nos amó. Él nos dio a conocer su voluntad. De tal manera, mis hermanos, que mira esto. Amar al Señor guardando sus mandamientos es gozar de su amor. ¿Quién se imagina un rey con un gran reino, con un gran territorio, con un terreno lleno de minas, de oro, lleno de oro? Y que el decreto de ese rey sea, ve y extrae ese oro para ti. ¿Cierto? Cuando el Señor nos manda a hacer algo, nos manda a hacer algo que nos beneficia y nos bendice. Entonces, mis hermanos, este ha sido el estudio, este día. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Y bueno, Dios mediante, esto está en conversación, podamos tener otro estudio más acerca de esto. Que Dios les bendiga en gran manera.